El día de hoy aprenderemos a hacer lomo en salsa de chile pasilla. Espero te guste esta receta, quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar lomo de cerdo en chile pasilla. ¡Vamos a ellos! 100 gramos de chile pasilla, los cuales los vas a pesar cuando ya estén despepitados. O bien, si no tienes con qué pesarlos, serían 15 chiles pasillas. Manteca de cerdo, la necesaria. Media cebolla. Una cabeza de ajo. 3 clavos de olor. Una rajita de canela. 10 ciruelas pasas sin hueso. Una taza de jugo de naranja natural o bien 250 mililitros. Sal y pimienta al gusto. En este caso yo ya la revolví. Fueron 2 cucharadas de sal por 1 de pimienta. Esto lo vas a ir impregnando al gusto. No se lo vas a agregar todo. Simplemente te estoy dando las cantidades exactas de cómo se prepara esta salpimienta. Tomillo, orégano y comino. Y no puede faltar el lomo de cerdo. En este caso, esta pieza pesó 3 kilos. Vamos a la preparación. Vamos a empezar triturando la mitad de la cabeza de ajo para ponérsela a nuestra carne. Solamente vas a ocupar la mitad. Ahora, con una brochita vas a empezarlo a esparcir. Lo vas a voltear. Le vas a tratar de embarrar del ajo que ya trituraste encima para que quede bien impregnado. Ahora lo vamos a salpimentar. Ahora le vamos a agregar la sal con la pimienta. Recuerden que para hacer esta cantidad que yo hice fueron 2 cucharadas de sal por 1 de pimienta. No se la vas a agregar toda, nada más es para que tengas la cantidad con la que se prepara. Vas a embarrar con una brochita. Vas a voltear tu lomo. Esta partecita que tiene aquí de grasita, no se la quites. Esa grasa que tiene afuera va a hacer que no quede acartonado tu lomo por fuera. Vas a seguirle agregando la sal con la pimienta. Recuerda que aquí es al gusto. Si te das cuenta, no la ocupe toda. Ya sería todo lo que le voy a poner. Vas a embarrar con una brochita y aquí la vas a dejar reposar una media hora. Mientras vamos a ir preparando la salsa o el adobo o recado. Vamos a necesitar una plancha de hierro. Es primordial que cuentes con cualquier tipo de plancha, nada más que sea una plancha que se pueda calentar bastante para hacer nuestro sellado. Vamos a ir soazando los clavos de guisar o clavos de olor, una pizca de comino, una pizca de orégano y una pizca de tomillo. Vamos a cuidar que no se vayan a quemar. La plancha está a una temperatura de flama muy baja. También vamos a agregar la rajita de canela. Esto es para que intensifique todos sus aromas y su sabor. Esto va a ser rápido. Ya vamos a retirar estos. Esta también ya quedó. La vamos a sacar. Ahora aquí mismo vamos a agregar aproximadamente unas 3 cucharadas de manteca de cerdo. Vamos a agregar la cebolla, la media cebolla, los dientes de ajo restantes de la cabeza de ajo que les había yo pedido.
Los vamos a dejar aquí en la orillita. Y vamos a empezar a freír los chiles pasilla. Recuerda que debe de ser rápido. No queremos que se vayan a quemar los chiles y que te vayan a amargar la salsa. Este chile en particular, he sentido siempre que lo ocupo que es un poco más amargo que todos los demás chiles, por lo cual debes de tener mucho cuidado al ocuparlos. Los vas a ir agregando a una ollita con agua caliente para que ahí se vayan ablandando. Ya la cebolla y los ajos también están listos. Los vamos a sacar. Ya estos fueron los últimos chiles. Ahora los vamos a pasar a la ollita con agua caliente para que se vayan ablandando. También vas a agregar la cebolla y los dientes de ajo. Recuerda que era la mitad de la cabeza de ajo. Y los vamos a tapar. Aquí los vamos a dejar aproximadamente unos 10 minutos hasta que se ablanden. Mientras vamos a ir sellando ya nuestro lomo. Ya pasó la media hora y nuestro lomo está listo para que lo empecemos a sellar. Recuerda que la plancha de hierro está muy caliente. Este sellado es rápido, no creas que te vas a llevar mucho tiempo. Nada más es sellarlo. Lo vamos a voltear. Han pasado 5 minutos que los chiles han estado ablandándose con el agua. Vamos a agregar las 10 ciruelas pasas. Pues ya quedó bien sellado de todos lados, tanto de estas orillas como de los costados. Todo quedó bien doradito y bien sellado, como puedes observar. Vamos a ir preparando la salsa, adobo o recaudo. Vamos a agregar en este molcajete todo lo que soazamos. En este caso, que son los condimentos, que son el clavo, el comino, el tomillo y el orégano. También vamos a agregar la canela. La vamos a triturar en pequeños trocitos. ¿Por qué hacer esto? Quiero que quede bien pulverizada esta mezcla y no se sienta en nuestro adobo que vamos a hacer de chile pasilla. Es importante que quede bien pulverizado. Pues ya quedó bien pulverizado. Ahora vamos a licuarlo junto con los chiles. Vamos a ir agregando a la licuadora los chiles que teníamos en remojo con agua caliente. Recuerden que les dije que fueron 10 minutos. Aquí ya van las ciruelas pasas sin semilla o hueso. Vamos a agregarle también el caldo en el cual se remojaron los chiles. Vamos a agregar lo que pulverizamos, nuestros condimentos o especias. Y vamos a licuar junto con el jugo de naranja natural. Recuerden que son 250 mililitros. Este jugo de naranja te va a dar un sabor un poquito más dulce, ya que te he comentado que el chile pasilla es un poquito más amargo que otros chiles. Esto le va a dar un complemento delicioso. Y vamos a licuar. Ya quedó. Recuerde que este condimento, adobo o recaudo debe de estar bien licuado, ya que no lo vamos a colar. Voy a agregarle media taza de agua para que se disuelva más. Le vamos a agregar la cucharada de sal. Aquí tengo el refractario donde lo vamos a cocinar el lomo. Vamos a poner una capa pequeña de nuestro adobo o recaudo de chile pasilla en la parte de abajo. Aquí no importa que tu adobo esté caliente o frío porque la carne se vaya a descomponer. Esto sucede cuando lo haces con carnes crudas. En este caso, este lomo está caliente, está recién sellado. No le va a pasar absolutamente nada. Vas a esparcir en el fondo. Recuerda que el lomo, al momento que se vaya a hornear,
va a soltar sus jugos. No creas que porque lo ves muy espeso te va a quedar así o se te va a quemar. Para nada. Vamos a poner nuestro lomo. Lo vamos a tratar de acomodar. Y vamos a esparcirle por encima nuestro recaudo o adobo o salsa para nuestro lomo de chile pasilla. Vamos a embarrarlo bien. Esta preparación te rinde hasta para unas 15 personas. Hay que dejarle bastante recaudo para que cuando lo vayas a servir, a cada rebanada le pongas un poquito. Es muy rico este recaudo, la verdad, de chile pasilla, me encanta. Ya puse a precalentar el horno al máximo. Ahorita que lo vayamos a meter, como pesó 3 kilos, va a estar 3 horas. Y lo vamos a bajar a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Ahora lo vas a tapar, ya sea que tú tengas papel aluminio o bien yo tengo la tapa de este refractario. Y lo vamos a llevar al horno. Recuerden que aquí va a estar 3 horas a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Ya pasó 1 hora. Recuerden que son 3, pero lo vamos a sacar para ver cómo va y si requiere que le pongamos el recaudo encima. Con mucho cuidado. Huele delicioso. Miren cómo les dije que se iba a hacer el caldito. Recuerden que faltan todavía 2 horas. Vamos a volverlo a meter. Ya pasó la segunda hora. Lo vamos a sacar y vamos a ver cómo va. ¡Wow! ¡Qué rico huele! Miren cómo está soltando sus propios jugos nuestro lomo. Vamos a bañarlo para que no se reseque. Ahorita lo vamos a volver a meter y ya nada más le faltará 1 hora. Le vamos a poner nuevamente la tapa. Pues ya pasaron las 3 horas. Es momento ya de sacar nuestro lomo de cerdo en chile pasilla. Vamos a destaparlo. ¡Wow! Huele delicioso. Te aconsejo que no lo vayas a partir estando caliente porque se te va a desbaratar. Tienes que esperarte por lo menos 1 hora para poderlo empezar a cortar y servir. Es muy importante que no pases este paso. Vamos a hacer la prueba de que esté bien cocido. Con un cuchillo, mira, se va como cuchillo en mantequilla. Está bien cocidito. Mira qué rico caldito para servir cada rebanada. Le vas a poner al fondo del plato un poquito de este caldito y luego pones las rebanadas. Puedes acompañarla con un puré de papas que también tengo en el canal. O también puedes acompañarlos con espaguetis de pimiento morrón que también ya tengo en el canal. Este platillo te serviría hasta para un evento, una fiesta. Y bien te rinde para unas 15 personas, de 15 a 20. Pues así nos quedó nuestro lomo en salsa de chile pasilla el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.